Bueno, la primera pregunta mía va a ser, ¿quién cambia los pañales a la niña? ¿Quién se encarga de esto? Pues ¿Los dos? Sí, un poco los dos. Hombre, más un poco María, pero yo también ayudo de vez en cuando. ¿Ayudo o cambio los que tengo que cambiar? Sí, depende. Pues depende de cómo estemos en ese momento. Igual yo estoy con otra cosa y va, venga, que hace falta. Pero Y tú va y no lo tienes cambia. problema con eso. No, Ninguno. Desde fuera se ve todo como más complicado. Luego, una vez que estás en faena adentro, como que sale todo mucho más natural. Los pañales, bañar a la niña, todo desde fuera te parece como un mundo y luego dentro pues va saliendo las cosas y punto. ¿No? Se Eres hace un y padre ya está. apañado, ¿no? Bueno, más o menos, lo intento. Yo creo que ella te sorprenderá conmigo. Sí, yo no pensé que fuese a meterse tanto en el papel y lo veo muy padre, muy padrazo, sí. ¿Y por la noche se levanta por la noche? Sí. Depende de quién. Si él se acostó antes que yo, porque yo soy más de dormirme tarde, la toma de las 4 o las 5 de la mañana se levanta él porque ya ha descansado más y se la da él. Sí. Muy bien. ¿Cómo os habéis enterado de que hay un programa de gestación subrogada? ¿Cómo habéis llegado a esto? Un poquito sobre el tema. Pues nosotros, vamos, yo me quedé embarazada a finales del 2014 y a mediados de 2015, bueno, cuando llevábamos 7 meses de gestación casi, 6 meses y algo, lo perdimos, era una niña también. Y a partir de ahí empezaron a investigar por qué se había producido la interrupción del embarazo, porque bueno, en principio estábamos sanos los dos, no teníamos problemas y me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, un problema de sangre, soy propensa a formar trombos en la sangre, a tener trombos y el embarazo es un factor de riesgo para esto. Entonces me recomendaron, casi me prohibieron que volviese a gestar. No había problema en quedarse embarazada, pero la gestación era muy peligrosa, tanto para mí como para el bebé. Entonces, después de pasar una temporada, pues bueno, con tristeza y sin saber un poquitín cómo ubicarnos, pues empezamos a salir del pozo pensando en qué posibilidades teníamos para ser padres. Y mirando por internet vi que había esta opción. No conocí Vitoria Vita en un principio, no fue así al principio. De hecho, la selección fue tras mucho investigar, mirar, hablar con gente que ya había hecho la gestación subrogada en este país, en diferentes sitios, con diferentes clínicas, pero fuimos acotando, íbamos los dos, yo investigaba un poquitín más, luego compartía la información con él, íbamos decidiendo. Y fui haciendo cada vez la lista de opciones más pequeña hasta que decidimos que Vitoria Vita era la mejor opción, sí, con diferencia. Nos parecía que nos daban mayores garantías y que se veía bastante profesional o todo lo profesional que se necesita para llevar un proceso así. Entonces nos decidimos por Vitoria Vita y no nos arrepentimos nada en absoluto. No, muy sobre contentos. todo también viendo experiencias de otra gente, es importante. Sí, yo hablé con mucha gente que había Al final hecho. es muy importante conocer la experiencia de otra gente que ha hecho este proceso y que ha salido bien y ha tenido una buena atención y una buena experiencia con vosotros, claro. ¿Os acordáis de 9 meses del embarazo? ¿Cómo habéis vivido esto sabiendo que ya dentro de poco vais a ser padres, por fin? Pues la verdad es que nosotros decimos que fue un milagro porque era la última oportunidad que teníamos. Nosotros hicimos un primer intento en el 2017 que desgraciadamente no salió porque bueno, no había muchos embriones porque a María no le podían sacar muchos óvulos y no había muchos embriones, y volvimos en 2018 y teníamos una oportunidad para quedarnos embarazados y salió. Pues mucha alegría, la verdad que nos recordamos un momento que fue... Estábamos de vacaciones en la otra punta de España donde vivimos y nada, hablé contigo. Bueno, hablé contigo no, me llegó un WhatsApp tuyo y me lo dijiste y bueno, le dije a María... Una buena noticia. Sí. La verdad que no teníamos muchas esperanzas, porque... No. Bueno, como estamos muy ilusionados la primera vez y bueno, es que esto es lo que si sale o no sale, quiero decir, no, esto no es matemático. Entonces me llegó el WhatsApp tuyo y nada, muy contentos, la verdad que muy contentos. Le dije a María, agárrate que vienen curvas. Esa frase, no se me olvida. Sí. Y nada, pues muy ilusionado, muy bien.
Muy bien, sí. Y los 9 meses, pues, cuando ya aterrizamos y nos hicimos a la idea de que estaba embarazada la gestante, yo lo primero que pensé es, qué largo se me va a hacer. Qué largo. Pero bueno, al principio se te hace un poco largo porque estás con ansiedad de venga. Después tienes un periodo que, además, como os comunicáis cada poco, sobre todo al principio, tenemos muchas ecografías, mucha información, muchos informes, pues vas viéndolo, vas llevando el proceso. Y luego hay una temporada que, unos 2 o 3 meses ahí, que son un poco más... Está un poco más parada la cosa, nos vais diciendo que todo va bien, pero tampoco tenemos ni ecografías ni nada así. Y bueno, tienes que hacer, como haces tu vida también y el trabajo y vas organizando ya las cosas, vas pensando en lo que se tiene. Aunque nosotros fuimos muy cautos con esto, como también al quedarnos, al haber perdido una niña estando ya embarazada tan avanzado el embarazo, yo hasta que no vi que esto pasaba de las 30 y algo semanas, yo no quise tampoco hacerme muchas ilusiones del todo. Lo compramos casi todo, faltando mes y poco. Nada, sí, faltando súper poco. A partir de las últimas... Sí, bueno. por si acaso. Pero bueno, estaba todo muy bien, la gestante lo llevaba genial y se nos hizo un poco largo por periodos. Después al final ya dices, madre, ya está ahí, y súper nerviosos. Sí, pero también la gente te va preguntando, qué tal, no sé qué, la familia y ya hay un momento que no sabes qué decir, ya, pues todo bien, ya con ganas ya de acabar y listo. Sí. Y el momento cuando nació la niña, ¿no? Que esto, no sé, cuando ya os entregaron, cuando vistes que ya está aquí, ¿qué sentiste? La verdad que es un momento que no sabes cómo vas a reaccionar. Yo lo viví con bastante naturalidad dentro del momento que es y tal, pero como fue un viaje de llegar a las 8 de la mañana y ya nos dijisteis venir para aquí, ¿qué tal? Yo pensé que iba a ser mucho más largo, o sea, digo, madre mía, aquí estaremos pues toda la mañana, pero enseguida subió María y enseguida ya me mandaron subir a mí. Y yo estaba bastante nervioso, pero cuando llegué y vi a María con la niña en brazos haciendo el piel con piel, la verdad que, no sé, sobre todo de tranquilidad de decir, vale, ya está aquí Erika y nada, y para adelante. Un poco así. Sí, sí, es lo que dice, llegamos, en el vuelo fue súper justo, porque llegamos en el vuelo de las 8 de la mañana, desde Madrid, y nos dio tiempo, había mucho tráfico para entrar en la ciudad, nos dio tiempo a llegar al apartamento y enseguida nos llamaste y dijiste, ya está de parto. Entonces nos dio tiempo a coger 4 cosas para tener en la maternidad y yo entré y es que fue cuestión de 15 minutos, yo creo, el parto. O sea, fue súper rápido. Muy rápido. Si lo programas no sale tan bien. Fue bueno, los tiempos perfectos. Muy rápido. Y yo tampoco sabía cómo iba a reaccionar. Pero es que me quedé, no sé, yo sé que me emocioné un poco, pero pensé que me iba a emocionar más, la verdad. Porque, bueno, jolín, cuando empiezas esto es porque tienes muchas ganas, ¿no?, de ser padre, y cuando está por fin aquí... Pero era un poco entre, no me lo creo, esta es mi niña... Y, bueno, pero que con mucha alegría, con mucha alegría. Los dos. Ya, por fin como diciendo, bueno, pues ya está, ya se completó, ya estamos los 3 y muy contentos. Y felices, ¿eh? Muy felices. Sí. ¿Qué puedes decirme sobre la estancia aquí en un país extranjero, ¿no? Que mucha gente tiene miedo a esto también. Cómo vamos a vivir, cómo vamos, el tema de comunicación, de todo. ¿Qué podéis decir vosotros sobre esto? Por mi parte, una estancia muy bien. Nosotros ya tenemos experiencia, hemos venido 2 veces, conocemos ya un poco la zona y además, bueno, te había solicitado a ti precisamente que queríamos, si podía ser, queríamos estar en la misma zona y es una ciudad en la que lo tienes todo. Yo destacaría la tranquilidad y la seguridad que hay, de verdad. Para mí, yo me voy a caminar todos los días 1 hora, hora y media y es que no he tenido nunca ningún problema. Aquí precisamente tienes cualquier tipo de servicio que necesites al lado, hay un 24 horas debajo de casa, quiero decir, mucha tranquilidad y muy bien, vamos, no diría que estoy prácticamente en un país extranjero, salvo bueno, evidentemente por el idioma y ciertas cosas, pero vamos, que no he notado para nada el cambio de estar en otro país prácticamente. No sé, yo creo que en eso pensamos. Claro, vienes a un país extranjero que tampoco sabes ni la cultura, y sabes que el idioma va a ser una barrera importante, pero
porque además tampoco es que sepamos mucho inglés, pero nos encontramos que aquí tampoco se habla mucho inglés, entonces la barrera es grande, pero es una ciudad súper tranquila, súper... Bueno, a ver, hay mucha población, es muy grande, muy bulliciosa, hay mucho tráfico, todo lo que quieras, pero es muy segura, muy segura. Cada uno, yo no noté, pero nada de inseguridad en ningún momento, a ninguna hora en Kiev. Fue para nosotros un descubrimiento, aparte que nos parece preciosa la ciudad, o sea, y nos da alegría también pensar que si no llega a ser por esto, posiblemente no hubiésemos venido nunca aquí. Pero nos parece, para conocer, aunque solo sea de turista, nos parece súper bonito. Esta segunda vez, por estar con la niña, pues evidentemente no hemos podido movernos tanto como la primera, que fuimos a hacer algo más de turismo y eso, pero vamos, para mí, si hay alguien que quiere hacer el proceso y tiene dudas con respecto al país y la ciudad, yo lo aconsejo completamente, vamos, el tema de lo que es la ciudad y el país. Por mí, muy bien. Y yo lo aconsejo desde el punto de vista sanitario. Yo soy sanitaria, soy enfermera y bueno, sé cómo son los hospitales y cómo son las clínicas en España y vienes con cierto temor a que no cumpla las expectativas y todo lo contrario. Me pareció que estaban con técnicas y tecnología punteras a la orden de las mejores clínicas de España y perfecto. Yo cuando lo vi me sentí mucho más tranquila. La primera vez que vine dije, ¡guau! Esto aquí no hay nada que temer, estamos en buenas manos. Muy bien. Sobre la agencia, ¿qué podéis decir sobre la agencia, la gente que están buscando? Pues claro, se van buscando la información, ¿qué podéis decir vosotros? Por mi parte, bueno, ya rellenamos el cuestionario, la atención ha sido muy buena, te doy las gracias a ti personalmente, Julia, porque nos has llevado tú y la verdad que no hemos tenido ninguna queja, todo bien, vamos, lo esperado, vamos, todo lo que más, las expectativas que más o menos teníamos en cuanto a posibles dudas o problemas que puedan surgir, porque siempre surgen cosas, aunque sean dudas, es un proceso complejo, muy complejo, en el que se juntan temas sanitarios, temas de papeleo, temas jurídicos y la atención, yo estoy muy contento, vamos, en ese sentido. Así que por mi parte yo lo recomendaría, ¿no? sin ninguna Si duda. te pregunta alguien, ¿recomiendas? Sí, porque no hay nada mejor que la experiencia, lo comentaba antes precisamente por lo que nosotros cogimos la agencia, es que no hay nada mejor que la buena experiencia de una persona. Entonces la disposición a resolver los problemas, a poder ayudarte en lo que necesites, pues es muy importante, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos estado muy a gusto. Nosotros podemos hablar por ti nada más, porque fuiste nuestra traductora. Supongo que toda la agencia estará al mismo nivel, desde luego que sí, pero contigo, genial. Bien, nos entendías bien, entiendes bien a los españoles, hablas perfectamente el idioma, por supuesto, y no hay ningún problema, porque, hombre, es otra cultura, no deja de ser otra cultura, pero tú conoces la cultura española perfectamente y nos entendías muy bien y sabías calmarnos y resolvernos las dudas cuando las teníamos. Y un contacto siempre perfecto, directo y muy amable. Yo muy profesional, Julia muy profesional. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo.